Muy bien, para hablar sobre el tema está con nosotros el doctor Elar Manrique Hurtado. Él es médico endocrinólogo y ha sido también presidente de la Sociedad Nacional de Endocrinología y conoce además, usted ha tenido oportunidad de conocer el caso de Juan Carlos. Así es. Con factor hereditario, ¿se puede, digamos, salir de esa condena cuando uno tiene la familia con diabetes? Mira, tú hablas de una enfermedad que es terrible, que lo tiene 2 millones de este país, que es muy interesante tratar el caso de Juan Carlos porque él tiene padre, hermanos con diabetes y siempre, pues cuando hay un grupo de diabéticos, es posible que yo también sea diabético si tengo la familia con diabetes. Pero esto está asociado a 2 cosas, al sedentarismo y al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, si tú observas esto, el riesgo es mucho más alto, pero también puedo prevenirla. Es decir, si una persona tiene, como el caso de Juan Carlos, el factor hereditario claro, ¿hubiera podido no tenerlo necesariamente? Claro que sí. ¿Cómo? Si yo tengo, ¿Cómo hubiera podido primero, evitarlo? despistajes. Ya. Yo tengo la posibilidad de hacerme controles cada cierto tiempo y buscar mi glucosa. Segundo, evitar subir de peso. Tercero, hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 veces por semana. Y yo teniendo controles de ese tipo, no hago diabetes, a pesar que tengo toda mi familia con diabetes. Ok. ¿No? Entonces, pero es muy importante la información y la educación que yo reciba si yo tengo familia con diabetes. Ya. Una vez diagnosticado el paciente, por ejemplo, Juan Carlos, el día que le dijeron ya tú tienes diabetes, ¿él hubiera podido dejar de ser diabético o controlar su diabetes hasta el resto de su vida? Totalmente, porque el concepto es que diabetes es una enfermedad benigna cuando se controla. Ya. Porque depende de controles médicos. Entonces, el problema es cuando tú pierdes el control de la enfermedad. Entonces, tienes un paciente que no tiene orden en los alimentos, no tiene orden en las comidas, no tiene orden en el hacer ejercicio ni en sus fármacos. ¿Qué pasa? Pues tienes problemas del ojo, del riñón, del corazón, del pie y los nervios. Pero si yo tengo control de todos estos factores, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué es importante aquí? Educación y tener la información adecuada de cómo controlar la enfermedad. Ahora, muchos pacientes también hay que no saben que tienen la diabetes y tienen la enfermedad porque no presenta síntomas, ¿no? Es que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Silenciosa que la puedes tener 2, 3, 4 años. Por eso, si tú ya me dijiste que son pacientes con factores de riesgo, hay que hacer un despistaje cada cierto tiempo. O sea, ¿quiénes son los que deberían hacerse despistaje todo el tiempo? Mira, pacientes mayores de 40 años estamos obligados. Ya. Pacientes que no hacemos ejercicio también están obligados. Pacientes que tienen sobrepeso u obesidad también están obligados. Y aquellos pacientes que tienen enfermedades como la hipertensión o el colesterol alto también están obligados. Pero no, recuerda esto, hoy día la obesidad y el sobrepeso está por debajo de los 40 años. O sea, puedo tener 20 años, 25, 30 años. También si tengo sobrepeso y obesidad tengo que hacerme un despistaje de diabetes tipo 2. ¿Cuántos diabéticos hay en el Perú, doctor? En la actualidad tenemos la data entre 2 millones aproximadamente de diabéticos en el país y 1 millón de diabéticos probablemente sin diagnóstico. O sea, wow. Ahora, no necesariamente un gordo va a devenir en un diabético. Su riesgo es mayor, pero hay gente que tiene sobrepeso y obesidad y hace ejercicio. Y come sano de alguna manera, lo protege el no comer tanto carbohidrato y azúcar y lo protege el hacer ejercicio. Entonces es importante, hay gente que es mucho más difícil bajarla de peso, pero de alguna manera está protegido por estos factores. El gran problema es cuando deja de hacer ejercicio y no olvides que la diabetes es tipo 2, es un exceso de carbohidratos. Eso, doctor. Y la dieta en el Perú es un 80-70% de carbohidratos, o sea, en un solo plato a veces arroz, frijol, lenteja, y eso ¿qué ocasiona? Que ocasionemos pues sobrepeso. ¿Y sabes cuál es el otro factor de riesgo? El crecimiento de la cintura abdominal. Ya, o sea, todo el que su perímetro abdominal, todo el que la barriguita empieza a crecer, ¿no es cierto? Así es. Prestar atención. Así es, y la cintura, por ejemplo, en varones 94 y en mujeres 90 centímetros, ¿no? Yeah. Entonces, ese es un factor de riesgo, por eso los endocrinólogos medimos la cintura en la consulta médica. Lo primero que hacen es medir la cintura. Es un factor de riesgo y es importante ver que esta vaya disminuyendo también con el tratamiento. Doctor, usted ha hablado algo muy importante, la alimentación. Por ejemplo, mucha gente nos levantamos y nos tomamos el juguito de naranja natural, el juguito de papaya natural, dijimos, ay, perfecto, natural. ¿Eso se convierte en? Azúcar de fruta. El azúcar de fruta es la fructosa. Entonces, ¿qué sucede? Entra rápidamente. Cuando usted consume un jugo, boca no trabaja, estómago no trabaja y la absorción se da en 5, 10, 20 minutos, de forma muy rápida. Desde frente a la vena el Algo azúcar. así. Y el páncreas tiene que trabajar 5 o 10 veces más. Entonces, ¿qué es lo recomendable en las mañanas? Lo más recomendable es comer fruta entera. Entonces, si yo tengo papaya, la pico y la consumo entera, ¿y qué hago? Mastico. Mi estómago lo procesa en 1 hora, hora y media, 2 horas, y la absorción es totalmente lenta. Y eso es recomendable no solamente para el diabético ni para el que sobrepeso, es para todos. Incluso para la gordura.
Totalmente. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú tienes un jugo, ¿acaso es una sola fruta? Son 2, 3, 4 frutas. Y tú sumas una naranja 40, 2 son 80, 3 son 160, 4 200. O sea, Entonces, te estás metiendo la avena, ¿no es cierto? una mayor carga de calorías y de azúcar de fruta. Y haces trabajar más a tu páncreas. Al páncreas, a tu hígado. Entonces, toda la maquinaria procesa todo esto. Ahora, si yo hago ejercicio, no hay problema, porque yo lo gasto y lo compenso. Claro. Pero si no hago ejercicio, eso se va a acumular como grasa visceral. Eso quiere decir, en la zona abdominal se va a ir acumulando día a día. O sea, mira, qué importante, doctor. Entonces, todos los que tomamos nuestro juguito en la mañana, ya no deberíamos tomar juguito en la mañana, sino la frutita picada para que el proceso sea más lento. Y si tomo un jugo de naranja, que sea una naranja y agua, de la famosa naranjada. Ay, pero ya no es igual, pues. Y una limonada. No quiere comer su zumo. Bueno, si pero no es conveniente en la mañana tampoco. Si tú haces ejercicio y esto, pues es conveniente y es posible tomarlo. Muy bien. Doctor, ¿alguna recomendación más, digamos, para los que no saben que tienen diabetes y como dice usted, silenciosos? Hay un dicho que es: lo que no se mide no se controla. Ok. Entonces, la diabetes es una enfermedad benigna que si tú tienes el control de tus glucosas, controles médicos, sabes lo que comes, no tienes ningún problema. El gran problema es que esta enfermedad, cuando no la controlas, crea gran discapacidad. ¿Y la discapacidad qué es? Ceguera, por problemas de la retina. Crea problemas de insuficiencia renal, hemodiálisis. Crea problemas en el pie, las famosas heridas de pie diabético. El paciente no siente los dolores y tienen heridas frecuentemente, infartos de miocardio o infartos cerebrales, que lleva a la discapacidad permanente. Por eso es una enfermedad tan peligrosa. Tan peligrosa, claro. Uno al principio dice, no, yo la controlo, pero puede venir en lo que hemos visto en el caso de Juan Carlos. Y doctor, usted ya ha visto el caso de Juan Carlos, no sé si hablar de pronóstico o qué es lo que va a pasar con él finalmente. Mira, los pronósticos van a depender de cómo lo tomes en ese momento. Pero igualmente, si tiene un problema renal, un problema del corazón, hay que manejarlo. Si el paciente igualmente puede estar mucho tiempo controlado, pero mucho depende también de sus fármacos y de la educación. Muchos pacientes tengo una amputación de una pierna, por ejemplo, quiero evitar que le amputen la otra, tiene que ir a controles. Un paciente tuvo un infarto, tengo que evitar nuevos infartos. Un paciente tuvo un derrame cerebral, tengo que evitar que tenga un derrame cerebral nuevo. Y eso se hace pues con control metabólico. Entonces, Juan Carlos, ¿qué necesita? Apoyo desde el punto de vista alimentario y sus fármacos. Y evitar pues que siga la discapacidad. O sea, se pudiera revertir la situación. La reversión no es posible si es que esto ya está establecida. Si a mí me da un infarto, el infarto no es reversible. Controlarla en todo pero caso. Puedo evitar un nuevo infarto. Claro. ¿No? Entonces, si yo tengo una herida en el pie, pues yo la puedo curar. Claro. Pero ya tengo el riesgo de tener otra herida en el tiempo. Entonces, es fundamental, por ejemplo, que Juan Carlos tome las medidas y que tome en serio la enfermedad. Pero doctor, de alguna manera Juan Carlos ha tenido pues toda esa vida de alimentarse, comer mal, sedentarismo. Yo creo que no es solamente Juan Carlos, muchos de nuestros pacientes la tienen. Entonces, cuando no tienen la posibilidad de entenderlo, por eso la educación resulta fundamental. Entonces tú puedes ir a tu médico y lo primero que tienes que hacer es educarte sobre el tema. El poder de la educación, nosotros decimos así los médicos. Claro. ¿No? Si y la disciplina, ¿no? Y la disciplina. La disciplina es muy importante. Y que lleva en tu esto. ¿Cuántas comidas? Son 3 comidas al día. Y el abuso de carbohidratos nuevamente. En el Perú comemos mucho carbohidrato. Claro, poco sabemos de repente, o algunas personas piensan, no, me estoy comiendo un pan, no estoy comiendo azúcar, pero todo eso se convierte en azúcar. Y no solamente el pan, ¿no? Las gaseosas llenas de azúcar, las galletas. Hay que hacer una relación rapidito antes de irnos. ¿Qué cosa es lo que se convierte en glucosa y afecta directamente? Lo más importante es el azúcar. Pero tallarines... las galletas, las tortas, las gaseosas, los purés que están llenos, ¿no? Los licuados. Los tallarines, la papa, el frijol, la lenteja, el payar también. Pero si yo escojo uno de ellos, las está cremitas, bien. Las sopitas que comemos. Bueno, es comer solamente sopa con verduras enteras, pero no licuadas. Igualmente el mismo mecanismo del jugo, como me lo acabas de plantear. Entonces, si yo trato de distribuir, por ejemplo, una proteína, que es una carne, un carbohidrato y una ensalada, eso es lo ideal. Eso es perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. En otra oportunidad lo voy a tener porque tiene muchos libros. Yo tuve cerebro de gordo. Entonces me lo vamos a invitar para que hable para hablar de cómo, del tema de la gordura, cómo ¿no? comemos cómo alimentarnos mejor.